El pasaje de hoy es Génesis 46, versículos 28 al 34. Leamos juntos. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver en Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. Y José unció su carro, y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José: Muera yo ahora, ya que he visto tu rostro, y sé que aún vives. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: Subiré, y lo haré saber a Faraón, y le diré: Mis hermanos y la casa de mi padre, que estaban en la tierra de Canaán, han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos. Y han traído sus ovejas y sus vacas, y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere: ¿Cuál es vuestro oficio? Entonces diréis: Hombres de ganadería, han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Amén. El pasaje de hoy narra la conmovedora escena del reencuentro entre Jacob y José. Después de que Jacob y su familia llegaron a la tierra de Gosén, José fue a recibirlos. Este momento está registrado en los versículos 29 y 30. Leámoslos juntos. Y José unció su carro, y vino a recibir a Israel su padre en Gosén. Y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José: Muera yo ahora, ya que he visto tu rostro, y sé que aún vives. Amén. ¿Alguna vez han tenido la experiencia de estar separados de su familia por un tiempo, y luego reencontrarse? Aunque la situación de cada familia es diferente, puede haber casos en los que se reencuentren después de unas pocas semanas, unos meses o incluso años. Cuanto más largo es el tiempo de separación, mayor parece ser la alegría del reencuentro. Sin embargo, esta alegría no siempre es directamente proporcional a la duración de ese tiempo. Incluso, si la separación es corta, el gozo de reencontrarse puede ser inmenso. Esto significa que, independientemente del período, el simple hecho de volver a verse, después de haber estado separados, es una alegría inmensa. Pero en el caso de Jacob y José, el tiempo que estuvieron separados no fue en absoluto corto. Se reencontraron después de más de 20 años. Un joven de tan solo 17 años fue vendido como esclavo por sus propios hermanos a una tierra extranjera, y así fue separado de su familia. Jacob, engañado por sus hijos, creía que José estaba muerto, y vivió con ese dolor en su corazón. Mientras tanto, José pasó por una vida muy dura. Llegó como esclavo a la casa de Potifar, fue acusado falsamente y encarcelado. Tenía 30 años cuando interpretó el sueño del faraón y se convirtió en el gobernador de Egipto. Tal como predijo el sueño, pasaron 7 años de abundancia y luego comenzó la hambruna. Durante esos más de 20 años que pasó separado de su familia, José se había convertido en una persona completamente diferente. ¿Cómo se habrá sentido Jacob al encontrarse con ese José? Era el hijo que daba por muerto. El hijo que creía muerto estaba vivo. Y no solo estaba vivo, sino que se había convertido en el gobernador de Egipto. Jacob era un padre. Cuando volvió a ver a su hijo, ¿acaso vería solo la magnífica apariencia del gobernador? ¿No habrá pensado en cuánto debió haber sufrido para llegar a esa posición? ¿No habrá pensado en toda su historia, en todo lo que tuvo que pasar? Con todos estos pensamientos cruzándose en su mente, Jacob abrazó a José y lloró largamente. Su sentimiento era tal que dijo: Ahora puedo morir en paz. Seguramente se había sentido culpable toda su vida, y había vivido extrañando y anhelando a su hijo. Pero al reencontrarse con José, ya no tenía nada más que desear. De esta manera, la familia de Jacob tuvo un feliz reencuentro. El pasaje de hoy describe cómo la familia de Jacob, tras llegar a Gosén, se establece allí después de reunirse con José. En este proceso, podemos ver que José actúa con gran prudencia y sabiduría para con su familia. Y había una razón por la que José quería que su familia residiera en la tierra de Gosén. La primera razón era que la tierra de Gosén estaba lejos del centro de Egipto. Esto era para proteger a su familia,
de la influencia de la cultura idólatra egipcia. Cuanto más cerca estuvieran del corazón de Egipto, más inevitable sería esa influencia. Para preservar su fe en Dios, la tierra de Gosén era el lugar ideal. La segunda razón es que la tierra de Gosén está ubicada en la fértil región del delta del Nilo. Esta zona tenía abundantes pastizales. Lo más necesario para la ganadería es el agua y los pastos, ¿no es así? Para la familia de Jacob, que se dedicaba a la ganadería, este era un lugar perfecto para criar su ganado. La tercera razón es que la tierra de Gosén se encuentra en la zona fronteriza de Egipto. Esto significa que era una ubicación muy favorable para que el pueblo de Israel saliera rápidamente de Egipto cuando, con el tiempo, tuviera lugar el éxodo. José, considerando todas estas situaciones, procuró establecer a su familia en la tierra de Gosén. Podemos ver esto en el hecho de que José instó a su familia a decir la verdad sobre su oficio de pastores cuando estuvieran delante del faraón. Las Escrituras nos dicen que los egipcios abominaban la ganadería. Si decían que se dedicaban a la ganadería, una ocupación que los egipcios menospreciaban, serían enviados a un lugar apartado, y no al corazón de Egipto. José estaba preparando cada uno de estos detalles con la sabiduría que Dios le había dado. Pero, en realidad, todo esto era el plan de Dios. Si miramos Génesis, capítulo 46, versículo 1, cuando Jacob partió con toda su familia y llegó a Beerseba, Dios le prometió lo siguiente, en los versículos 3 y 4. Leamos juntos Génesis, capítulo 46, versículos 3 y 4. Y dijo: Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Amén. ¿Qué promete Dios? Yo también te haré volver. Así lo promete. Pero incluso antes de esto, Dios ya le había hecho una promesa a Abraham en Génesis, capítulo 15, en el pasaje sobre el pacto que Dios hizo con él. Les leeré Génesis, capítulo 15, versículos 13 al 16. Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto, saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Amén. El pueblo de Israel sería extranjero en una tierra ajena y serviría allí, pero cuando Dios los sacara, regresarían a su tierra con grandes riquezas. Ya desde los tiempos de Abraham, Dios lo había prometido. Esto significa que todo esto había sido planeado por Dios. La lección que el pasaje de hoy nos da es que todo forma parte del plan y la guía de Dios. Amados hermanos, al observar la trayectoria de la vida de José, no podemos evitar confesar la guía de Dios en su vida. ¿Cómo podría un joven de 17 años, vendido como esclavo, llegar a ser el gobernador del poderoso Egipto? Humanamente es imposible. Solo puede explicarse como la obra de Dios. Y el poder reencontrarse con el hijo que creía muerto, esto por sí solo es una gran emoción. Pero que ese hijo se convirtiera en el instrumento para salvar a su padre y a toda su familia de la hambruna, no puede ser otra cosa que la mano de Dios obrando. Nuestras vidas son guiadas por Dios. Amén. Nuestras vidas son guiadas por Dios. Así como ya lo había prometido a Jacob y a Abraham, Dios fue quien planeó toda esta historia y quien nos guía en todo. Creemos que Dios guiará nuestras vidas de la misma manera. Dios tiene un plan para nosotros. Por lo tanto, no importa qué dificultades y sufrimientos se presenten en nuestras vidas, no debemos desanimarnos ni derrumbarnos. ¿Por qué? Porque nuestra vida, ahora mismo, está dentro del plan de Dios. ¿Hay alguien aquí que esté pasando por dificultades en este momento? No se desanimen ni se preocupen, porque el mismo Dios que guió la vida de José, obra hoy de la misma manera en nuestras vidas y nos guía. Oro en el nombre del Señor para que la vida de todos nosotros sea una vida que confíe plenamente en ese Dios fiel.